cosas que no nos convencen, ¿no? Respeto mucho al técnico de la selección, pero están estos detalles. Beto, te escuchaba, ¿no? Justamente el día de ayer en los programas hablar con un punto de vista tal vez diferente, ¿no? Tú no estabas tan escéptico respecto a lo que vimos en la selección. Decías, bueno, el equipo atacó, propuso cosas diferentes. Tú jugaste más de 100 partidos en la selección. ¿Hasta dónde nos ilusionamos? ¿Somos más pragmáticos? ¿Qué hacemos con esta selección en este momento de preparación? No, bueno, a ver, dijimos que buscó porque también el otro equipo se lo permitió. Panamá se tiró totalmente atrás. México atacó, jugó con una línea de 3, con 2 carrileros y todo. Pero la realidad es que no fue un buen partido. No hubo un buen desempeño de muchos jugadores. Y en parte es normal también porque nunca habían jugado juntos y no tienen tiempo para entrenar. Eso puede suceder. Pero lo que también comentábamos es que varios jugadores, cuando tienes tu primera oportunidad en selección, te tienes que matar. Y yo a algunos no vi que se mataran, no los vi como juegan en sus equipos. Y bueno, es entendible, y lo decía, creo que, ¿quién era? Russo, Rubén, el día de ayer. Ayer el ruso. Él decía, ¿no? Que a lo mejor ahorita no y que van a tener que... Hay jugadores que de repente tienen que tener un mayor proceso en selección para que se vayan adaptando y para que puedan quedarse en selección. Pero a mí hubo 2 o 3 jugadores que sí me gustó. No jugó bien el equipo, no supo cómo encontrar, cómo tener esa profundidad, lo que tú quieras, pero a mí hubo jugadores que se me hicieron muy interesantes y que creo que eso es lo más rescatable para el técnico. ¿Y crees que de esos van a ir al Mundial? Yo creo que algunos se pueden colar. El partido que vamos a ver el domingo contra Bolivia va a ser más complicado, ¿no? Y seguramente veremos a otros jugadores también, porque va a tener que ver a todos los que llamó, porque todos los necesita ver para ver quiénes van a poder quedarse en la lista definitiva y quiénes son los que le pueden dar en ciertas posiciones. Por ejemplo, a mí, el jugador de Chivas, el lateral, el carrilero izquierdo, Ledesma, a mí me gustó mucho. Para mí fue el mejor de todos. Después está también el contención Obed Vargas, que también me gustó. Son 2. Por ejemplo, el carrilero izquierdo de Chivas también no me gustó. El segundo tiempo mejoró un poco más. Pero a mí no ¿Cotorro? me gustó. O sea, el Cotorro, a mí no, la verdad, tú en Chivas llega, pum, vuela y manda buenos servicios. Pero con lo que está Acá buscando, no. pero con lo que está buscando Aguirre hoy, creo que el tiempo lo tiene perfecto Ledesma, ¿eh? Es la posición que Javier hoy tiene más Es la dudas que que en más le otras. cuesta. Entonces Pero hoy, si la aprovechas, y creo que la aprovechó muy bien, si repites Ante y le vuelves... una buena Claro, actuación, me claro. parece que tienen que reafirmar. Claro, el exacto. Exacto. Y el Claro. del técnico tendría lo más lógico Y ver es de qué manera Acuérdese, va a jugar. volverlo a poner para ver si... acuérdese Pero volverlo a poner, va a cómo ver Lira se subió. juega, Claro. También. Lira- O sea, a lo mejor cambia línea de 4. Claro. Y entonces quiere ver otra formación con otros jugadores. Sí, porque va a ser un equipo distinto que se está preparando para una eliminatoria, bueno, para un repechaje, ¿no? O, Bolivia. No, ahí va, Ahora, Bolivia va a salir yo nada más con todo recuerdo- porque es una sí, preparación. el año pasado para se buscar sube su Lira, Ya calificación. no tiene tiempo. La No, selección, ya no tiene, tiempo. O sea, tiene 5 meses para preparar el equipo. O sea, yo por eso creo que fue como un bastión de jugadores, decir, ¿a dónde tengo más dudas? A ver, ¿cómo? Para mí, la portería, Aguirre le sigue generando cierta duda, entre Malagón o el Tala. A mí. Nada Para más mí me entre esos parece- dos. Sí, para mí. Nada más. ¿Sí? Y me parece que la lateral derecha ha sido un dolor de cabeza para esta selección mexicana. Y hoy que Ledesma lo hace bien, tiene la mesa puesta, como bien dice Israel, para que el siguiente partido reafirme el buen partido y después se suba solito, ¿eh? Así como se subió Lira hace un año. Sí, Recuerda que Lira fue al campamento que estuvo en Argentina y de ahí no perdió y se subió, ¿eh? Y Sí, hoy, aprovechas el y hoy está en el Mundial. Ahora, lo otro que mencionabas, Beto, y a ver, el tema del compromiso. Pecho, tú estuviste en un proceso premundialista y después te metiste por la ventana y llegaste al Mundial, ¿no? Porque fue así. ¿Cómo es ese proceso? Este momento, compromiso, ganas, tienes miedo de lesionarte, hasta dónde pones la pierna, o sea, ¿qué es lo que piensa un jugador de estos chavos que están ahora, como tú que te metiste justamente al final? Mira, a mí me tocó justamente un proceso similar y he escuchado muchas críticas de que por qué está todavía probando ya meses el Mundial. No, a ver, no, dejándome a mí de lado, a ver, a La Volpe lo hizo con Guardado. O sea, y en ciertas posiciones de verdad de repente sale y la aprovechan los chicos. En mí, yo sí le puedo dar un consejo a los chicos que están, es que lo que dijo Beto, que se partan el alma, porque me recuerdo yo un partido que me dio la oportunidad, un tipo así, un proceso así, faltando meses, salí y di una patada. Fue el Vasco también, ¿no? Sí, pero di una patada de verdad, de una patada, le rasgué la playera, era contra un equipo africano, y yo dije, me van a expulsar, no me va a volver a llamar el Vasco, ¿sabe? Volteé a la banca y el Vasco estaba...
O sea, yo lo que les digo es, yo me levanté y a mí me dijeron, de verdad, me dijeron después, el Vasco por eso te llevó, por ese partido. Lo que les digo es que se partan el alma. Si se les llega a pasar la mano, tienen un técnico, de verdad. Fíjate, nada más, yo he escuchado al Vasco lo que ha dicho todo el tiempo, en estas entrevistas que ha dado, a ver, sí, jugó línea de 5, no viene jugando así, les trató de dar la mayor confianza, principalmente a los jugadores de Chivas Porque que la mayoría iniciaron. era de Chivas. Exactamente, pero lo que se está viendo, y concuerdo con él, no le importa tanto el resultado. Antes eran microciclos donde no jugaba la selección, ahora juega y quiere ver a los chicos, pero quiere ver no tanto las funciones primero tácticas, quiere ver la personalidad de los chicos. Entonces, es ver la personalidad y sí creo que, a ver, el segundo partido que viene ahora contra Bolivia, quizá ya no juegue con línea de 5, pero era darle la confianza a estos chavos y concretamente con Ledesma, sí sería muy importante que vuelva a repetir una buena actuación, ahora seguramente en una lateral, porque no lo hemos visto defendiendo y es importante. Ahora, ¿cómo lidias en eso, perdón, para ir con Rubén, ¿no? que no tuvo la oportunidad? Tú como técnico, ¿cómo lidias entre quiero personalidad? Y después, pero el equipo tiene que jugar algo, ¿no? O sea, tácticamente, línea de 5 para que se vean bien los de Chivas, pero yo no juego línea de 5. Entonces, ¿me estoy prestando para que jueguen bien los muchachos y verlos bien? ¿O es el sistema que estoy practicando para en el Mundial? Pero no cambia nada de la línea de 5 con la línea de 4 en este. ¿Cómo no? El contención se mete y hace 3. Y si querés romper a 4, el contención sale Romo y se mete y sigue siendo un 4-3-3 que hace. No es tanto el problema eso. Es bueno esto que empiece a modificar. Si no le decimos no tiene variantes, no cambia. Es decir, yo creo que no está mal eso. Ahora, lo que tiene que buscar es que los de afuera no ocupen lo que veníamos diciendo el año pasado, que no ocupen los espacios antes de tiempo. Si vos ya te parás ahí, ya tenés la referencia. No estaba mal porque vos fijás a uno contra el último. Sí, pero no está trabajada la línea de 5 como la de Milito. pero porque mira, no ha trabajado. porque los centrales jugaron ahí paraditos. Sí. Los centrales no fueron a buscar el 2 contra 1. Pero tampoco no van porque se ubican antes de tiempo los de afuera. Tanto de un lado de la Brian y tanto del otro el Piojo. Vos tenés que esperar un poquitito que el central traiga la pelota, que vaya a buscar el 2 contra 1, para después hacer el movimiento. Eso, pero no está tan Es que eso no ¿Cómo va a trabajar si eran todo nuevo? Digo, yo lo que creo y coincido con Pechu, en estos dos partidos, pues realmente Javier no quería ver cómo voy a jugar en el Mundial o cómo vengo trabajando porque son nuevos la mayoría. Entonces les planteó, les armó para Javier, creo yo, detectar y ver otras cosas, facilitándole la forma en que vienen jugando en sus equipos y ver y detectar cosas que le pudieran ¿Y servir qué a él. analizamos nosotros entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos metemos? Entonces no analizamos lo táctico. Pues es lo que estamos viendo y analizando, que creo yo que Javier Ve cualquier partido les pone un eso. equipo se te tira 9 atrás, casi los 10 atrás, y no tenés espacio. No se le complica solamente a México, se le complica a cualquiera. Cualquiera. Vos tenés que encontrar, por eso digo que no tenés que ocupar los espacios antes de tiempo. Por eso es el trabajo. Y yo, para terminar ahí mi punto, y parte de lo que también arrancó Beto diciendo que tienen que matarse, mostrar algo más. Y parte de eso dijo, a mí el Cotorro no me gustó cuando le puso un sistema para que hiciera lo que venía haciendo en Chivas, que a lo contrario Ledesma mostró personalidad, compromiso de querer hacer las cosas. Sí, pero, después hace un buen partido de acuerdo a lo que te presenta de ese lado le puso el equipo. al Piojo y al Ledesma, pero de este lado puso a Brian, que ahí no juega Brian. Ahí no juega. Juega el segundo contención, es decir, no juega un tercer delantero. Por eso le fue cambiando. Ahora, al Cotorro no le di una sociedad, sí. Pero después de eso, oye, Rubén, yo me acerco contigo y aunque no estés en mi equipo, oye, normal, con línea de 5 te voy a pasar, me pongo de acuerdo contigo y empiezo a crear esa juegan sociedad. juntos, claro, se entiende. en el mismo equipo, es muy fácil decir, aunque no juegues ahí, tú te metes para acá y yo voy a pasar por afuera. Entonces, no lo vi eso. Brilló mucho más porque no está tan trabajado. Es que también Rubén, este equipo... cortito nada más y te escucho. Tú conoces bien al Vasco, muy bien conoces al Vasco Aguirre de muchos procesos, a todos los niveles. ¿Qué porcentaje crees que tiene ya definido el Vasco al equipo de la selección para el Mundial? A mí me parece que tiene entre 85 y 90%. A mí me parece que solamente tendrá una duda, que es la lateral derecha, el tercer delantero, y por ahí tal vez si lleva o no Memo Ochoa. Creo que es lo único que le puede estar tambaleando ahorita en la almohada a Aguirre. ¿Crees que Memo no lo tiene definido? Yo creo que no.
Ahora, no hay ningún otro portero y tal vez ningún otro jugador en esta selección que tenga la experiencia y el bagaje que tiene Memo, que te cuenta mucho para hacer grupo, para cobijarlo. Beto lo sabe muy bien, o sea, las experiencias, el liderazgo que te puede transmitir Memo, ¿no? Y creo que Memo también exacto, y creo que Memo también ha tenido un rol hoy. Él ya no va a jugar un mundial. Él va a ir a compartir un mundial tal vez con sus compañeros, con los otros 25. Entonces yo creo que ese es el único tema que tiene. Pero en posiciones, para mí es el tercer delantero. Y yo insisto, si la hormiga hoy este torneo vuelve a explotar, le va a complicar el tema a Berterame. Los dos Jiménez adentro. Los dos Jiménez me parece que están arriba. Y otro puede ser Julián Quiñones, ¿no? Julián Quiñones o Vega. Sí, de acuerdo, a ver quién. O sea, pero son 3 o 4 posiciones. Y regresando al otro tema, a mí lo que sí me preocupa es que este México no tiene variantes, no juega para el 9, con y sin la pelota, con un equipo encerrado o metido y sin el equipo metido. O sea, este equipo es muy chato, es muy parco, desperdicia jugadores. ¿Cuánto tiempo tiene que no vemos a México disparar de media distancia? Creo que el último fue en el Mundial, cuando se aventó Chávez el disparo frente a Arabia. ¿Sabes? Por eso les estoy preguntando, no sé, ¿a qué juega la selección? A mí me parece que eso, a mí me parece que eso es lo que tiene que llevarse Aguirre. Me parece que es evidente que le falta trabajo a la Claro selección. que le falta trabajo, a eso me Muchísimo refiero. trabajo, y hoy aboga Aguirre a la calidad de los jugadores, al entendimiento de pocos días de los mismos jugadores en conjunto. Por eso es que hoy día me parece que individuales más que de conjunto. propone un esquema donde la mayoría del plantel pues juegan juntos y trata de aprovechar ese tipo de ¿En aspectos. qué etapa, Isra, de los amistosos vamos a pasar del clip de les estoy dando confianza a tenemos que jugar a algo para que nos dé Para mí hoy el mensaje sentido? que me da Javier es: yo voy a seguir probando de aquí hasta que ya tenga todos, y en cuanto tenga todos voy a trabajar Y muchos lesionados. y me la voy a jugar al Pero Mundial. deja los lesionados, o sea, realmente las no ausencias se de ve- equipo también de los que están allá. Realmente no se le ve un esquema. ¿Cuántos partidos va a tener a partir de junio que ya tenga los jugadores? Yo creo que va a tener Dos o tres, ¿no? o sea, los de marzo, que son ya cantaditos, esto ya y no, después se esperan dos partidos allá. Uno puede ser Brasil, ya en territorio mundialista, ya sea aquí en México, en Estados Unidos, ¿no? amistoso ahí, y el otro puede ser Argentina o Estados Unidos. Argentina ya O sea, buscan 2 o 3. sí, Argentina ya creo que sí. Claro. 2 o 3. Yo que en esos partidos va a meter al cuadro Sí, pero que él ya acuérdate, piense que ya acuérdate, tiene Capi, la cabeza. que Desde Javier Portugal. quiere lo que hizo previo a Sudáfrica, concentrarlo 6 semanas antes, Ahí es trabajar donde va más a ahí. haber Yo creo que, trabajar. Y lo yo creo que dijo- desde Portugal lo dijo- ya va a mandar al equipo. Y lo dijo desde antes, dijo, yo ya tengo la idea de juego, tengo el estilo y la forma, fue lo que dijo hace unos días. Me falta practicarla. Yo creo que estas semanas las va a aprovechar por para supuesto, Lo que aunque no va a menciona de tener a Portugal, todos. eso. Claro. Ahora, Portugal viene con Cristiano, perdón, viene con Cristiano. Le vamos a poner el mejor equipo de México que tengamos. No, claro. O vamos a salir con línea de 5 a probar cómo juegan los de Chivas de carrileros. ¿Qué hacemos? No, pero aparte es fecha pero hoy- FIFA. ya tienes Aquí a- no ya puedes, tienes a no los- puedes salir hoy- con los hoy es mejores una porque no es excepción. fecha FIFA. No puedes traer a los jugadores de Europa, no puedes. Contra Portugal, por supuesto que ya va a meter al cuadro titular. Eso está seguro. O sea, tiene que meter ya a partir de ese partido que se reinaugura lo del Estadio Estadio Azteca, Azteca. todo esto. ¿Tenemos va a tu meter- va a palco? meter a Y ¿Tenemos sus tu después, palco jugadores. listo? después tienes Bélgica, Sí, que también tiene es que una estar. gran selección. 3 días después enfrentas a Bélgica en Chicago. Espérame tantito, estamos negociando. ¿Tiene el palco? ¿Tenemos el palco o no tenemos el Si palco? me lo entregan, sí. ¿O ya lo vendiste? Tú vendiste ya todo el año Si quieres, completo. si quieres sin paquete de papa, hamburguesa y eso, o sea, la cajita feliz la llevamos nosotros, no te preocupes. ¿no? El paquete de papa está Sí, como porque 10 FIFA te millones de vende, pesos. FIFA te vende hasta, bueno, te vende hasta el apellido. Entonces, muchachos, estamos claros que tenemos que empezar a ver el equipo titular en algún momento para sacar un poquito más de... Aparte, de aparte decisiones. Santi, si echamos números para atrás, ningún técnico ha tenido la preparación que ha tenido Javier Aguirre. Los rivales del año pasado fueron rivales todos top. Y creo que ahí se desperdició un poquito de tiempo en experimentar, en probar, en ver. Creo que tenía que familiarizar al equipo. Rubén, con- pero es que también llega tarde él al proceso. Acuérdate que llega tarde, Bueno, entonces... pero Isra ha llegado esos siempre, las 3 veces ha sido bombero. Sí, bueno, bueno, a ver, este proceso ha tenido 4 entrenadores. O sea, por eso. en México. Esos equipos todos los consiguió él. Sí, sí, claro. Sí. Por la espalda que tiene, porque Claro. puso... No, por supuesto. Espérame, Claro que se impone. tampoco me vengas a decir que Aguirre también gestiona y dirige. Cálmate también un impone montón. para buscar los- No, pero tiene que ver, ¿no? Esos equipos se consiguen vía patrocinador, que en este caso Sí, es la de pero- las 3 pero ¿quién rayitas, los pidió? y vía lana. ¿Quién pidió los equipos pagando. importantes? ¿Los Sí, pidió él? pero la preparación. ¿Quién pidió pero- estos 6 sí, semanas? pero Rubén, ¿Quién se si no juntó para los que se la diera? pagas, Bueno. así te los pida Aguirre o te los bueno, pida está bien, Guardiola, no los vas a conseguir. Pero vos ¿Sí? hay diferentes técnicos No, que bueno. puedes pedir. No, pero lo tampoco que me sí- vengas lo a vender que- ahorita que Aguirre A ver, también Rubén, gestiona pero todo. lo que Tiene sí peso. gestionó Javier fue
estos Lo de los partidos. clubes, sí. No, los partidos. Sí. Estos 2 partidos, los microciclos, todo eso Que no, fue que lo se que él jugara gestionó sin y se lo seleccionados, aceptaron. sí, claro. Que se los prestaran Y todo que porque fue no regañadientes. que no fueras a estaba jugar aceptado. Y que fueras a jugar allá a su visitante casa, siempre. claro. Eso Acuérdate, sí lo acuérdate que hace gestionó 6 él meses cuando y lo estaba este consiguió. plan, cuando vino sorpresiva la renuncia de Juan Carlos Rodríguez y dijo yo ya me voy y ahí se echó para atrás todo, por eso el plan se tuvo que esperar 6 meses después, ¿no? Sí, claro. Por eso, somos un enorme Frankenstein. Eso ¿Sabes somos. qué? Mira, Selección mexicana, un brazo así, ¿Sabes así qué, camina, Santi? ¿no? La selección y Santi, vamos a ver. Santi, Entonces, que- si seguimos a mi tocayo, que mejor Aguirre pues ya agarre la parte de la gestión o la Oye, logística no, pero de ¿quién pidió selecciones, para- que consiga los ¿Quién pidió hoteles, los mejores equipos, equipos? que le hable a todo el mundo y después que dirija. No puede pero ser. ustedes- Bueno, ustedes estamos quieren viendo darle a me Aguirre, vengas con cosas. quieren matar a Ahora Aguirre resulta que siempre. Aguirre quieren- también gestiona todo. Pero pregúntale a mí que Deja, quién le pidió. Hay mucha gente que trabaja en esa ¿Quién parte. le pidió equipos Aunque top? pidas, aunque tú, Ah, bueno, se los consiguieron. aunque tú pidas todo, hay que darle aunque, mérito también. aunque tú pidas todo, Ah, bueno. de repente también tienes que gestionarlo tú, tienes que trabajarlo tú. En este caso, Federación. Sí, Sin por dinero. A ver, Importante lo toda que- la gira pasada costó una lana, pero está bien que inviertan Sí, para bueno. tener estos rivales. Pero vengas a decir que Aguirre le habló al No, técnico pero a de ver. Uruguay, al No, técnico... pero no me entiende. Le habló a Cristiano y le toma la llamada. ¿De qué me hablas? Cuando sos periodista, El rebaño sagrado está viviendo un momento de euforia total que nadie se esperaba después de tanto sufrimiento en torneos anteriores. Porque Chivas arrancó el Clausura 2026 con un pie derecho tan contundente que tiene a toda la afición soñando con cosas grandes, mientras Gabriel Milito va construyendo un proyecto que parece finalmente tener pies y cabeza, aunque no todo es miel sobre hojuelas, porque detrás de ese inicio perfecto de 3 victorias en 3 jornadas se esconden varios temas candentes que están moviendo el piso en Verde Valle y que podrían definir el rumbo del semestre completo. Y es que mientras el equipo celebra un arranque defensivo impecable con 5 futbolistas que no se han perdido ni un solo minuto del torneo y que están sosteniendo todo el andamiaje táctico del argentino. La realidad es que la convocatoria masiva de 8 jugadores a la selección mexicana dejó al descubierto tanto las fortalezas como las debilidades de un plantel que todavía tiene huecos por cubrir y decisiones pendientes que Gabriel Milito tendrá que resolver con urgencia si no quiere que este inicio soñado se convierta en pesadilla cuando llegue el calendario pesado. Mientras tanto, en los pasillos de las oficinas rojiblancos se mueven fichas que la afición ni siquiera imagina, con jugadores que están peleando por ganarse su lugar rumbo al Mundial 2026 después de brillar con el Tri, con refuerzos que llegaron callados pero que ya están dejando huella en el campo con asistencias y goles, con líderes inesperados que están tomando el mando del vestidor cuando los referentes se van con la selección, con revelaciones que pasaron de estar borrados del mapa a convertirse en piezas fundamentales del sistema, y con fantasmas del pasado que amenazan con regresar aunque nadie los quiera de vuelta, porque su historial de indisciplina y problemas con técnicos los tiene marcados para siempre en una institución que hoy prioriza el respeto y la disciplina por encima de cualquier talento individual. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el verdadero escaparate que se está montando con los jugadores de Chivas en la selección mexicana, porque la convocatoria masiva de 8 futbolistas rojiblancos para los partidos ante Panamá y Bolivia no es casualidad, sino el resultado directo de ese gran inicio de torneo que tiene al Guadalajara como uno de los equipos más sólidos del campeonato. Luis Romo fue sin duda alguna el gran protagonista en el triunfo ante Panamá, al grado de que Javier Aguirre lo llenó de elogios en la conferencia de prensa posterior al encuentro, y todo apunta a que repetirá como titular en el segundo compromiso contra Bolivia, consolidándose como una pieza clave en el esquema del Vasco rumbo al Mundial 2026. Lo más importante de todo es el mensaje que mandó Romo después del partido, porque dejó clarísimo que para él ir al Mundial es un sueño posible y que cada minuto con la selección cuenta en esa pelea por ganarse un boleto a la Copa del Mundo, defendiendo además la importancia de estos partidos fuera de fecha FIFA que muchos critican, pero que según el capitán rojiblanco son exactamente donde los jugadores se ganan o pierden su lugar en la lista final. Y no solo fueron palabras al aire, porque Romo respaldó todo con su desempeño en la cancha al jugar en una posición mucho más cercana a la que ocupa con Chivas, mostrando su mejor versión como un defensor central
que aporta salida limpia, llegada controlada al ataque y generación de juego desde el fondo, exactamente las mismas facetas que lo tienen brillando en el gran momento que vive el Guadalajara bajo las órdenes de Gabriel Milito. Pero Romo no fue el único chiverío que aprovechó el escaparate tricolor, porque Armando González sigue en la pelea brutal por ese tercer puesto de centro delantero que parece estar al alcance de su mano. Aunque el panorama se complicó bastante después de que Javier Aguirre abriera la puerta a Julián Quiñones como un nuevo competidor, directo por ese lugar en la lista mundialista, con Raúl Jiménez y Santiago Jiménez prácticamente asegurados para la Copa del Mundo. La Hormiga González parecía tener una pelea mano a mano únicamente con Germán Berterame, pero ahora resulta que Quiñones está atravesando un momento espectacular en Arabia Saudita, peleando el liderato de goleo nada menos que con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, y ese rendimiento no pasó desapercibido para el vasco, que recientemente dejó abierta la posibilidad de volver a considerarlo rumbo al Mundial. Si bien Quiñones ya había sido tomado en cuenta por Aguirre en el pasado, principalmente como extremo por izquierda, en el Aucadicia se ha consolidado como centro delantero puro, y si el estratega nacional decide evaluarlo en esa posición, entonces se convertiría automáticamente en un rival directo de Armando González por ese último boleto disponible. En cuanto a Germán Berterame, su salida de Rayados rumbo al Inter Miami de la MLS podría jugarle en contra, principalmente por la menor disponibilidad que tendría para los partidos fuera de fecha FIFA, aunque sigue estando contemplado por Javier Aguirre, por lo que la competencia está más apretada que nunca y cada minuto en la selección vale oro para definir quién se queda con ese lugar codiciado. Y por si fuera poco, Brian Gutiérrez también debutó con la camiseta del Tri y hasta dejó una declaración que puso en alto al Guadalajara, mientras que Richard Ledesma igualmente tuvo sus primeros minutos y recibió comentarios de Javier Aguirre sobre su desempeño, lo que demuestra que Chivas está nutriendo a la selección mexicana con talento de calidad y que el proyecto de Gabriel Milito no solo funciona a nivel de club, sino que también está generando futbolistas competitivos para el combinado nacional. Yo creo que esta convocatoria masiva es un arma de doble filo para Chivas, porque por un lado confirma que el nivel del plantel está en un punto alto y que los jugadores están respondiendo a las exigencias tácticas y físicas del torneo, pero por otro lado te deja en una situación complicadísima cuando tienes que enfrentar partidos oficiales de liga sin 8 de tus mejores elementos y con el riesgo latente de que regresen cansados, lesionados o mentalmente desenfocados del tema del club. Ahora vamos a meternos de lleno en lo que realmente está sosteniendo este arranque perfecto de Chivas, porque más allá de los nombres y las individualidades, lo que tiene al rebaño con 3 victorias en 3 jornadas es una estructura defensiva tan sólida que parece construida con cemento armado. 5 futbolistas no se han perdido ni un solo minuto del Clausura 2026. Y todos ellos tienen un peso específico brutal en el funcionamiento colectivo del equipo. En Raúl Rangel, José Castillo, Brian González, Luis Romo y Daniel Aguirre acumulan cada uno 270 minutos completos y son los verdaderos pilares sobre los que Gabriel Milito está construyendo todo su proyecto táctico. Pero lo más importante no es solo el dato estadístico de que no se han perdido ningún minuto, sino la influencia determinante que esta primera línea ha tenido tanto en defensa como en la construcción ofensiva, porque el sello característico de este Chivas es la valentía para progresar desde atrás, sin miedo a equivocarse y sin conformarse, con sacar el balón a lo bruto, como hacían equipos anteriores del Guadalajara. Daniel Aguirre y Brian González han sabido soltarse por carriles interiores y exteriores, sumándose al ataque con criterio táctico y generando ventajas numéricas cerca del área rival, y su capacidad para romper líneas en conducción y llegar hasta la línea de fondo ha ampliado considerablemente el repertorio ofensivo del equipo, que ya no depende únicamente de los delanteros para crear peligro. En el eje de la defensa aparece la figura de Luis Romo como pieza clave por su lectura del juego y su precisión quirúrgica en los envíos largos, además de ofrecer coberturas constantes a la espalda de los centrales y de ser el encargado de acelerar las transiciones, con pases filtrados y cambios de orientación que han potenciado los desmarques de jugadores como Roberto Alvarado, Richard Ledesma, Efraín Álvarez o el Cotoro González. El engranaje se completa con Raúl Rangel atravesando un momento espectacular bajo los 3 palos, respaldado por atajadas decisivas que han salvado puntos importantes y por una participación activa en el inicio del
juego que demuestra que no es simplemente un arquero que espera los disparos, sino uno que entiende el modelo de Milito y se integra como un jugador más en la salida desde el fondo. José Castillo, por su parte, ha vuelto a exhibir toda su polivalencia al cumplir con solvencia absoluta el rol de stopper por izquierda, en una línea de 3 defensores, demostrando que su versatilidad táctica lo hace valiosísimo para un técnico que necesita jugadores inteligentes capaces de adaptarse a distintas funciones según lo requiere el partido. Los números no mienten y ahí están para demostrarlo Donieu Aguirre. José Castillo, Luis Romo, Raúl Rangel y Brian González lideran la tabla de minutos jugados con 270 cada uno, seguidos muy de cerca por Brian Gutiérrez con 260, Omar Gobea con 250, Roberto Alvarado con 237, Efraín Álvarez con 235 y Richard Ledesma con 218, lo que demuestra que Gabriel Milito ha encontrado un 11 base muy definido y que confía plenamente en este grupo de jugadores para sostener el nivel competitivo del equipo. Yo creo que este arranque defensivo tan sólido es el mejor síntoma de que Chivas finalmente encontró un técnico con ideas claras y con la capacidad de transmitirlas al plantel, porque no es casualidad que los mismos jugadores que parecían perdidos en torneos anteriores ahora luzcan como futbolistas de primer nivel bajo las órdenes de Milito, y eso habla muy bien tanto del trabajo táctico del cuerpo técnico como de la mentalidad ganadora que se está instalando en Verde Valle. Ya que hablamos sobre el funcionamiento colectivo del equipo, ahora toca analizar el impacto que tuvieron los refuerzos que llegaron para este clausura 2026, porque Chivas apostó por la calidad en vez de la cantidad y los resultados están demostrando que fue la decisión correcta. Brian Gutierrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín respondieron a necesidades muy específicas del plantel, tanto en lo táctico como en lo estructural. Y lo más relevante es que los tres han demostrado desde el arranque del torneo que fueron fichajes acertados al aportar soluciones inmediatas dentro del campo sin necesidad de meses de adaptación, como suele pasar con muchos refuerzos. En lo que va de el clausura 2026, Brian Gutiérrez ya registra una asistencia cuando habilitó a Armando González en la jornada 1, mientras que Ricardo Marín también suma una asistencia después de habilitar a Yael Padilla en la jornada 2, y aunque Ángel Sepúlveda aún no ha podido reflejar su aporte en partidos oficiales porque todavía no debuta, sí lo hizo en el amistoso ante Irapuato, donde colaboró con 2 asistencias, dejando clarísimas sus virtudes para el juego asociado y su capacidad para generar espacios a sus compañeros. Este impacto inmediato de los recién llegados es una muestra clara de la estrategia inteligente de la directiva rojiblanca, que ha priorizado perfiles capaces de adaptarse rápidamente al estilo de juego que propone Gabriel Milito, porque la intención no es solamente sumar desde el arranque del torneo, sino dotar a la plantilla de variantes que mantengan el nivel competitivo a lo largo de todo el semestre, sin depender únicamente de los titulares habituales. Y aquí viene un dato interesante que explica perfectamente la filosofía de fichajes del Guadalajara en este mercado. Chivas no concretó el fichaje de un defensa central como Eduardo Águila o Víctor Guzmán, a pesar de que ambos son futbolistas de calidad comprobada, simplemente porque su perfil no encajaba del todo con lo que buscaba Gabriel Milito, y difícilmente habrían tenido el mismo impacto inmediato que Brian Gutiérrez, Ricardo Marín o Ángel Sepúlveda en sus respectivas posiciones. Por eso la directiva optó por no arriesgarse a pagar fichajes elevados de jugadores que no encajaban en el sistema y mantenerse fiel a un proyecto deportivo bien definido, donde cada incorporación tiene que tener sentido táctico y no solo mediático. Pensando bien, esta madurez en la toma de decisiones de mercado es algo que históricamente no ha caracterizado a Chivas, porque muchas veces en el pasado se dejaron llevar por la presión de la afición o por el morbo de traer nombres rimbombantes sin importar si realmente encajaban en el proyecto del técnico. Y hoy estamos viendo los frutos de una planificación más seria y profesional que prioriza el funcionamiento colectivo por encima de las estrellas individuales, hablando precisamente de liderazgo y de cómo se están moviendo las piezas dentro del vestidor rojiblanco. Tenemos que mencionar el caso de Ricardo Marín, que ha tomado un protagonismo inesperado en los entrenamientos de Verde Valle durante la ausencia de los 8 jugadores convocados a la selección mexicana, con las bajas de referentes importantes como Luis Romo, Raúl Rangel
y Ángel Sepúlveda. Alguien tenía que asumir un rol de liderazgo en la dinámica del grupo y todo indica que ese papel lo tomó el 4000. Un futbolista cuyo regreso fue puesto en duda por gran parte de la afición, pero que hoy parece estar viviendo una etapa completamente distinta a la que mostró en su primera aventura con el Guadalajara. Tal como lo tenía planeado el propio club, Ricardo Marín regresó con mayor experiencia después de su paso por León y con otra mentalidad mucho más madura. Y en distintos videos compartidos por Chivas en redes sociales, aparece como uno de los primeros en llegar a los entrenamientos y como uno de los jugadores que ejecuta los ejercicios con mayor intensidad y compromiso, marcando el ejemplo dentro del grupo en un momento clave del torneo donde la tentación de relajarse por el buen inicio podría ser peligrosa. Este escenario representa una oportunidad de oro para Ricardo Marín de ganarse un lugar en la rotación habitual, porque Armando González y Ángel Sepúlveda, que parecen estar por delante en la pelea por minutos, se encuentran concentrados con la selección mexicana, y eso le permite al delantero rojiblanco trabajar directamente con Gabriel Milito y demostrar con hechos dentro de la cancha que merece ser tomado en cuenta más allá de los discursos bonitos en conferencias de prensa. Además de Ricardo Marín, otro futbolista que ha asumido un rol importante de liderazgo en Verde Valle es Fernando González, el mediocampista que se quedó trabajando con el grupo tras recuperarse de su lesión y que se ha ganado la confianza de Gabriel Milito tanto por su rendimiento en los partidos que ha jugado como por su actitud ejemplar en los entrenamientos, al grado de que no sería descabellado verlo como titular ante Atlético San Luis en un duelo que exigirá carácter y concentración máxima para mantener la racha ganadora. Yo creo que este tipo de liderazgos que surgen desde abajo y no por imposición de la directiva son los más valiosos para un vestidor porque demuestran que hay jugadores comprometidos con el proyecto que están dispuestos a tomar responsabilidades cuando los referentes naturales no están, y eso habla muy bien de la cultura de trabajo que está instalando Gabriel Milito en Chivas, donde no importa tu nombre ni tu trayectoria, sino tu disposición para trabajar duro y poner al equipo por encima de cualquier interés personal. Siguiendo con casos individuales que están marcando la diferencia en este inicio de torneo, es imposible no hablar de la revelación absoluta que ha sido Daniel Aguirre, un futbolista que pasó de estar completamente relegado y borrado del mapa a convertirse en pieza clave del sistema de Gabriel Milito. En cuestión de semanas, el propio técnico argentino se rindió ante el gran nivel del defensor en la última conferencia de prensa tras derrotar a Querétaro, cuando destacó públicamente la evolución del futbolista rojiblanco, explicando que cuando llegó al club lo habían visto muy poco y que fue durante la pretemporada cuando empezaron a profundizar en su evaluación y poco a poco los fue sorprendiendo con su calidad técnica, su inteligencia táctica y su entendimiento rápido de lo que el cuerpo técnico quería implementar. Milito también subrayó el rol fundamental que tomó Daniel Aguirre justo cuando el equipo más lo necesitaba tras la lesión de Diego Campillo, porque en ese momento crítico donde podría haberse desmoronado la defensa, ahí estaba Dani preparado para dar un gran rendimiento y llenar ese hueco sin que se notara la ausencia del titular. Lo más impresionante de todo es que Daniel Aguirre no solamente ha cumplido con las labores defensivas básicas que se esperan de un central, sino que además ha aportado con un gol y una asistencia en estas primeras 3 jornadas ante Pachuca y Querétaro respectivamente, demostrando que su pasado como mediocampista y extremo le dio herramientas técnicas que hoy lo vuelven un defensor absolutamente moderno, capaz de participar activamente también en la construcción ofensiva del equipo. El caso de Aguirre es uno de los más representativos de este Chivas renovado, a un futbolista que parecía fuera de la rotación y condenado al ostracismo, que hoy es titular indiscutido gracias a su versatilidad, su salida limpia desde el fondo y su comprensión táctica del modelo de juego. Y Milito no dudó en remarcar la importancia que tiene actualmente cuando cerró su comentario diciendo que si vuelto un jugador muy necesario, muy importante para el equipo, una frase que resume perfectamente el impacto del zaguero en este rebaño de estar borrado del mapa a transformarse en una de las grandes apuestas ganadas del técnico argentino en Guadalajara. Daniel Aguirre es la prueba viviente de que en el fútbol a veces solo necesitas que un entrenador confíe en ti y te dé la oportunidad de demostrar tu talento.
porque el nivel siempre estuvo ahí, pero nadie se había tomado el tiempo de evaluarlo con profundidad. Yo creo que casos como el de Daniel Aguirre deberían servir de lección para todos los técnicos que llegan a un club nuevo, porque muchas veces están tan obsesionados con traer refuerzos y fichar jugadores de afuera que se olvidan de revisar con lupa lo que ya tienen en casa. Y a veces ahí dentro del plantel hay futbolistas esperando su oportunidad que pueden terminar siendo mejores. Soluciones que cualquier fichaje millonario del mercado, en ese sentido de jugadores que están en situaciones definitorias. Ahora toca hablar del verdadero dolor de cabeza que tiene Gabriel Milito para definir su alineación ante Atlético San Luis. Porque además de lidiar con las 8 bajas por convocatoria a la selección mexicana, el técnico argentino enfrenta una duda clave en la saga central que podría marcar el rumbo del partido. La disyuntiva es brutal, le devuelve el puesto a Diego Campillo, que ya está recuperado de su lesión, o mantiene a Daniel Aguirre, que ha tenido un arranque de torneo absolutamente sobresaliente, sin cometer errores, defensivos que justifiquen mandarlo a la banca. Campillo es un futbolista de talento innegable, cuya ausencia no se debió a un bajón de nivel, sino únicamente a una lesión física. Pero por otro lado, Aguirre ha respondido con creces a la confianza del cuerpo técnico, aportando incluso goles y asistencias en las primeras jornadas, por lo que la decisión no es nada sencilla y podría generar ruido en el vestidor si no se maneja con inteligencia. Una posible solución que está sobre la mesa sería darle descanso a Luis Romo tras su actividad y viaje con la selección mexicana, y reubicar a Diego Campillo en la media cancha para que de esta forma Daniel Aguirre pueda mantenerse en la posición que parece haberse ganado a pulso. Y además el experimento le serviría a Milito pensando en una eventual liguilla donde Romo podría volver a ausentarse por llamados al tri y el equipo necesitaría tener variantes probadas para no sufrir. Pero más allá de la defensa, el posible desgaste físico de los jugadores que estuvieron con la selección mexicana podría obligar a Gabriel Milito a realizar otros ajustes tácticos importantes en distintas líneas del equipo. Fernando González aparece como opción real para volver a la media cancha en lugar de Brian Gutiérrez, mientras que Campillo, Aguirre o incluso Hugo Camberos podrían pelear por el lugar de Richard Ledesma en una posición donde la rotación podría ser clave para mantener el gran momento del Guadalajara sin quemar físicamente a los titulares habituales. Este partido contra San Luis será una prueba de fuego para medir la profundidad del plantel rojiblanco, porque una cosa es ganar cuando tienes a todos tus mejores jugadores disponibles y otra muy distinta es sostener el nivel competitivo cuando te faltan 8 elementos importantes y tienes que echar mano de la banca. Pensando bien, estas situaciones son las que separan a los equipos grandes de los mediocres, porque los grandes tienen planteles profundos capaces de suplir bajas sin que se note demasiado la diferencia, mientras que los mediocres se desmoronan en cuanto les falta un titular y tienen que meter suplentes que no están al mismo nivel. Cambiando completamente de tema, pero manteniéndonos dentro del universo rojiblanco, tenemos que hablar sobre las situaciones contractuales y personales de varios jugadores que están dando vueltas alrededor de Chivas, aunque nadie los quiera de regreso. Víctor Pocho Guzmán se fue a préstamo al Pachuca con opción a compra en búsqueda de minutos y de retomar su mejor nivel futbolístico, pero el mediocampista sigue batallando horrores para encontrar regularidad en la escuadra de los Tuzos, donde el entrenador Esteban Solari no parece tener mucha confianza en él. En este comienzo del Clausura 2026, el Pocho solamente ha jugado 46 minutos en los 3 partidos disputados, ingresando únicamente de cambio contra León y América. Ypsilon en la jornada U. Ni siquiera apareció en la banca de la escuadra hidalguense contra Chivas, a pesar de que sí realizó el viaje, pero no estuvo a disposición del entrenador sudamericano. Hay que recordar que el Pocho se fue a préstamo con opción a compra, pero tras la irregularidad brutal que está demostrando en Pachuca, es muy probable que no se haga válida dicha cláusula y que tenga que regresar al rebaño, reportar con el resto del plantel a mediados de año. El problema es que Víctor Guzmán tiene un extenso historial de rumores sobre diferencias con algunos entrenadores como Guillermo Almada e inclusive con Veljko Paunović durante su paso por el rebaño, donde según versiones le habría recriminado al serbio sus cambios tácticos en la final del Clausura 2023, y Gabriel Milito es un entrenador que
prioriza el respeto y la disciplina por encima de cualquier talento individual, por lo que este perfil de jugadores conflictivos no tendrían cabida dentro del chiverío del argentino. La prueba más clara de esto son los casos de Eric Gutiérrez y Alan Pulido, quienes por su indisciplina fueron separados del primer equipo sin contemplaciones, a pesar de ser jugadores con nombre y trayectoria, mandando un mensaje contundente al resto del plantel de que aquí no importa quién seas ni lo que hayas ganado en el pasado, sino cómo te comportas hoy y cuánto respetas las reglas del grupo. Aunque el propio Pocho Guzmán salió a declarar que de Chivas no salió mal y que todo fue un acuerdo entre las partes, donde la directiva le dijo que creían que lo mejor era que se fuera a préstamo a Pachuca. La realidad es que los factores que impedirían su regreso tienen más que ver con su personalidad y su historial de conflictos que con su nivel futbolístico. Y hablando de jugadores separados del equipo, Javier Chicharito Hernández sigue sin encontrar equipo tras salir por la puerta de atrás del Guadalajara, enfrentando un problemón similar al de Alan Pulido y Eric Gutiérrez, que tampoco han podido acomodarse en ningún lado a pesar de ser agentes libres. Según Sergio Dip de ESPN, que es uno de sus amigos más cercanos, Chicharito no tiene pensado retirarse del fútbol profesional, pero hasta ahora no hay nada concreto con su futuro, y todos los equipos en México le han cerrado las puertas debido a su alto sueldo y sus problemas físicos recurrentes. En el extranjero tampoco hay nada sólido, aunque se rumorea que podría continuar su carrera en Estados Unidos o en Inglaterra para estar más cerca de sus hijos. Y los rumores más fuertes lo han colocado en la MLS, ya que la temporada 2026 aún no comienza, aunque su paso anterior por la Galaxy lo dejó bastante mal parado en el país vecino. Cabe recordar que su último partido oficial fue la vuelta de los cuartos de final ante Cruz Azul, donde corrió con la mala suerte de fallar un penal en la recta final del compromiso, que de meterlo pudo haber significado el pase de Chivas a las semifinales de la Apertura 2025, una imagen que quedará grabada para siempre en la memoria de los aficionados rojiblancos como el final triste de una leyenda que regresó a casa pero no pudo cumplir el sueño de retirarse levantando un título. Y para completar el trío de jugadores problemáticos, resulta que Eric Gutiérrez ya tenía un acuerdo prácticamente cerrado con su nuevo equipo, pero según versiones extraoficiales, el mediocampista se puso sus moños y la negociación se cayó, dejándolo en el limbo sin equipo y sin ninguna opción clara a la vista. Yo creo que estos tres casos de Chicharito, Pulido y Guti deberían servir como advertencia para cualquier jugador que piense que su nombre o su trayectoria le dan derecho a comportarse como quiera sin consecuencias. Porque al final la indisciplina y la falta de profesionalismo siempre terminan cobrando factura y te dejan solo cuando más necesitas que alguien te dé una oportunidad. Ahora que ya tocamos los temas espinosos del presente, vamos a cerrar hablando sobre las apuestas a futuro que está haciendo Chivas con sus fuerzas básicas, porque la directiva rojiblanca sigue apostando fuerte al talento juvenil para seguir abasteciendo al primer equipo en los próximos años. La llegada más reciente que ha causado furor en redes sociales es la de Kevin García, un mediocampista méxico-estadounidense que tuvo formación bajo la tutela del Barcelona y que aparentemente llegará para reforzar al tapatío con miras a eventualmente dar el salto al primer equipo. Kevin García Lizarrarás nació el 1 de septiembre del 2007 en Ridley, California, pero es mexicano porque sus padres son mexicanos, por lo que cumple perfectamente con el requisito fundamental para portar la camiseta rojiblanca en un club que solo ficha jugadores nacionales. Desde niño estuvo enamorado del fútbol, teniendo sus pininos en equipos amateurs, hasta que en 2022 formó parte de la Academia de Residencia Juvenil del Barcelona en Estados Unidos, donde permaneció durante 2 años puliendo su técnica y aprendiendo los fundamentos del fútbol de toque que caracteriza a la escuela catalana. Para el verano del 2024 pasó a formar parte del Fuego FC, escuadra que participa en la USL League One, que es la tercera división profesional de Estados Unidos, y su equipo con sede en Fresno, California, se dedica específicamente a formar jugadores jóvenes para después impulsarlos a otros equipos profesionales de mayor jerarquía. Lo curioso de todo este fichaje es que Kevin García ya conocía Verde Valle y el Estadio Akron desde hace un año, porque el propio futbolista presumió en redes sociales que visitó las instalaciones del club donde
Conoció a varios jugadores del primer equipo como Luis Romo y Chicharito Hernández, además de recibir un tour completo por el museo de los trofeos más importantes de la institución, lo que demuestra que la directiva rojiblanca lleva tiempo siguiéndole la pista y que esta incorporación no fue una decisión improvisada de última hora, sino parte de un plan de reclutamiento bien estructurado. Pensando bien, este tipo de apuestas por jóvenes talentos formados en academias de prestigio internacional como la del Barcelona es exactamente lo que Chivas necesita hacer si quiere mantener su filosofía de solo mexicanos, pero compitiendo al más alto nivel contra equipos que fichan extranjeros de primer nivel, porque si no puedes traer jugadores de afuera, entonces tienes que asegurarte de formar a los mejores jugadores mexicanos posibles y fichando a promesas que ya vienen con una base técnica sólida desde academias reconocidas mundialmente.